Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicado en la calle Espaillat número 86, aquí en la ciudad de La Romana. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Para la gloria y la honra de Dios, como cada jueves, estamos tomando estos temas para presentarlo delante de ustedes. Este mes de octubre, sobre todo un mes especial, se dice que es el mes más hermoso del año. Y no es porque el pastor haya nacido en el mes de octubre, sino porque es un buen mes. Es un excelente mes y más para el pueblo cristiano porque se celebra el mes de la Reforma. Déjeme decir algo antes de dar los anuncios. Mire, Satanás ha tomado este mes, sobre todo el final de este mes, 30-31, para que se celebre Halloween. Halloween no es parte de la cultura cristiana, sino que Halloween es parte de la cultura mundana. Tampoco Halloween es parte de la cultura dominicana, sino que es parte de la cultura inglesa. Así que la pregunta es, ¿qué hacen los cristianos y no los cristianos? Bueno, ¿qué hacen los cristianos que deberían estar celebrando la Reforma Protestante en vez de estar celebrando la Reforma Protestante? ¿Por qué se celebra Halloween? Lo digo porque vi unos videos en YouTube de iglesias celebrando Halloween. Así como lo oye, no es algo que yo me estoy inventando, sino iglesias celebrando Halloween, y eso me hace recordar lo que dice la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y número 2, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. Y en vez de estar hablando de la verdad de la reforma, que de hecho deberíamos estar con las manos alzadas dando gracias a Dios por la reforma, estamos celebrando cosas como Halloween, dándole gloria y honra al diablo, cuando deberíamos estar alabando y glorificando a Dios por darnos la Reforma Protestante, porque al darnos la Reforma Protestante nos dio su santa palabra. Qué pena y qué vergüenza a la vez. No es una cultura dominicana, pero la hemos transportado desde Estados Unidos hasta República Dominicana, y hoy las escuelas que decimos que son cristianas, que se entregó Biblia el mes pasado en las escuelas, en vez de estar celebrando la Reforma Protestante y tener Biblia, o por lo menos hablar de ese tema, lo que se está haciendo es celebrando Halloween. Qué pena. Qué lamentable. Bien, la Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada, como ya dije, en la Espaillat 86, en el centro de la ciudad de La Romana. Tenemos servicio los domingos de 8 a 10, nuestra escuela bíblica, de 10 a 12, nuestro servicio de acción de gracia. Los martes a las 7 de la noche, verdades bíblicas. Los jueves a las 7 de la noche, culto de alabanza y adoración. Y los sábados, nuestro servicio juvenil a partir de las 5:30 de la tarde. Ya lo sabe, así que puede visitarnos, y puede visitarnos también en nuestras redes sociales o entrar a YouTube, a Mundo Cristiano IDP, darle a la campanita de me gusta, suscribirse, y todos los días de lunes a viernes le llegará la notificación de este su programa. El día de hoy yo voy a hablar de por qué necesitamos una reforma. ¿Por qué el día de hoy necesitamos una reforma? ¿Por qué la iglesia debe ser reformada? Pero antes de eso, tengo que tocar algunos aspectos. Primero, ¿qué origina que se dé la reforma? Y voy a tocar esto, lo voy a hacer de manera rapidita y lo voy a hacer de manera resumida para poder llevar al punto claro. Los antecedentes es que la iglesia se volvió opresora. La iglesia se volvió causante de los errores. La iglesia tanto así oprimía, y a quien más oprimía era a los pobres. A quien más oprimía era a los desvalidos.
Los oprimía porque los desvalidos, los pobres, los campesinos y aún la gente que vivía en las ciudades, que dependía de algo, tenía que pagar muchos impuestos, no solo para el gobierno, en ese sentido, para el gobierno, para el rey, para el emperador, sino que tenía que pagar muchos impuestos para la iglesia. Entonces habían diezmos de diezmos. Se asume que las personas pagaban casi un 60% en impuestos, porque parte de esos impuestos también iba a la iglesia de Roma y la iglesia participaba en todo esto. Y esto lo hacían para que la gente entienda que debía pagar por la alabanza al Señor, por la adoración al Señor y también por su salvación. Pero también había un desconocimiento radical entre los campesinos, entre la gente. No conocían la palabra de Dios porque la iglesia tenía la palabra de Dios secuestrada. De hecho, tenían la Vulgata Latina, que era la única Biblia que hasta el momento mantenían. La Vulgata Latina, no existían Biblias en otros idiomas. Había una ignorancia radical de todo el pueblo sobre la palabra de Dios, desconocimiento e ignorancia había de la palabra de Dios. La iglesia se mofaba en todos los días sacar nuevas doctrinas, pero eran doctrinas que eran en base a bulas papales, lo que la iglesia decía. Recuerden que la iglesia, lo que decía la iglesia de Roma era batuta y constitución. Por lo tanto, todo aquel que osaba contradecir la iglesia llevaba un camino derechito al infierno. Y eso lo había dicho León X en el siglo VII, perdón. León X había dicho que todo aquel que contradijera a la iglesia llevaba un camino hacia el infierno, y entonces nadie osaba en contradecir a la iglesia. Había mucha doctrina incorrecta, doctrina falsa, el agua bendita, María como la Madre de Dios e intercesora de nuestros pecados, cantidades de doctrinas. Había simonía, y simonía era, ya lo había mencionado, pagar por los dones espirituales. La iglesia había empujado a la gente a pagar por dones espirituales, y también esto llevaba a una simonía más derecha, que era la indulgencia, que las personas tenían que pagar por su salvación, donde la iglesia le entregaba un certificado de salvo, y así que las personas andaban con su certificado de salvación. Ante todos estos errores, todo esto fue lo que produjo que se levantaran hombres, primero como John Wycliffe, que se levanta con una visión diferente y empieza a transcribir la Biblia desde la Vulgata Latina y desde el griego, desde los escritos griegos, a el inglés. Y esta fue la primera traducción al inglés, a un inglés vulgar, que todo el mundo lo hablara. Y por eso Wycliffe fue perseguido y tuvo que en algún punto abdicar de todo eso. Luego, 50 años después de Wycliffe, se levanta Jan Hus en Bohemia, en lo que es hoy Checoslovaquia, y empieza a pelear todo esto. Recuerden que de Wycliffe se levanta un grupo defendiendo los puntos de Wycliffe llamados los Lollardos. Luego Jan Hus se levanta en contra de la iglesia por toda la opresión que la iglesia tenía sobre la gente, que tenía sobre las personas, tratando de que las cosas cambiaran, de que la iglesia cambiara su posición. La iglesia no aceptó, así que condena a Jan Hus porque le pidió callarse. Jan Hus no pudo callarse, y la iglesia lo que hizo fue condenar a Jan Hus a la hoguera, y quemaron a Jan Hus al junto de los escritos de Wycliffe, que había muerto hace 50 años. Pero allí, en el famoso concilio de Constanza, donde se condenó a Jan Hus, también se condenaron los huesos de Wycliffe, que ya tenía 50 años de muerto. Se condenaron allí y se quemaron los libros de Wycliffe. Bien, en Bohemia se levantó un grupo llamados los husitas, que entonces, a diferencia de los Lollardos anhelaban las doctrinas de Wycliffe, pero los husitas se levantaron, y estos se levantaron aguerridos. La iglesia formó un ejército para combatir contra los husitas, pero los husitas ganaron todas las batallas que la iglesia le hizo frente, dirigidos por un general llamado Jan Žižka. Hubo mucha consternación, hubo mucho problema, pero al final los husitas cedieron.
100 años después de Jan Hus y de John Wycliffe, entonces se levantó Martín Lutero porque la iglesia seguía su error, seguía su opresión, seguía manteniendo a la gente en ignorancia y en desconocimiento, seguían predicando doctrinas incorrectas, seguían con el tema de la simonía y sobre todo con el tema de las indulgencias. Lutero no aguantó más siendo un sacerdote, se levanta contra todo esto y entonces empieza a atacar la iglesia clavando 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y allí dio paso a la Reforma Protestante. Pero así, al mismo tiempo que Lutero se levantaba allá en Alemania, en Suiza se levantaba Ulrico Zwinglio, también con los mismos puntos que Lutero, condenando a la iglesia por todo esto. Había una gran diferencia entre Ulrico Zwinglio y Martín Lutero. Y esta gran diferencia radicaba en que Lutero quería cambiar la posición de la iglesia, quería cambiar de manera doctrinal a la iglesia. Ulrico Zwinglio no anhelaba esto. Ulrico Zwinglio lo que decía es que la iglesia debería de ser destruida y levantarse una iglesia diferente desde la palabra de Dios. ¿Por qué los dos pensaban así? Porque, número uno, Lutero fue sacerdote, Zwinglio no. Zwinglio fue un teólogo educado en las universidades y de hecho fue hasta consejero en universidad y profesor de universidad. Por lo tanto, él nunca conoció la iglesia hasta ese fondo. Pero ambos se levantaron con el mismo pensamiento que había sido puesto por el Espíritu Santo. No tengo duda de eso, que había sido puesto por el Espíritu Santo en el corazón de ellos. Bien. Esta reforma se levanta, los seguidores de Lutero, por otro lado los seguidores de Zwinglio, porque de hecho se levantaron un grupo de seguidores de Zwinglio que empezaron a pelear, a aceptar aquello que Zwinglio había dicho. De hecho se levantó un hombre llamado Thomas Monser, que tuvo una discusión con Lutero, de hecho, porque Lutero decía que todo debía ganarse desde la perspectiva de la paz. Sin embargo, Thomas Monser le dijo que no, que había que pelear como lo hizo Zwinglio, porque Zwinglio al principio decía que no se debía ir a los extremos de la guerra, sin embargo, murió guerreando. Murió en pleito, en una batalla llamada la Segunda Batalla de Kappel. Allí Zwinglio fue herido y murió en esa batalla, defendiendo la fe, porque Zwinglio decía que no solo bastaba con defender la fe desde el campo de la ética y la moral y desde el campo de la doctrina, y esto lo decía básicamente para que Lutero se enterara, sino que había que defenderla desde el campo de la guerra, con espada. Bien. Thomas Monser, que era de los seguidores de Lutero, abrazó a Zwinglio y entonces se levantó en toda la región de Alemania. Se levantaron más de 300.000 campesinos peleando por la opresión que la iglesia hacía hacia los impuestos que ellos tenían que pagar. La iglesia nunca defendió al campesinado, siempre defendía a los que tenían altos rangos. La iglesia siempre defendió a los príncipes, defendió a los varones, defendió a los que tenían posición y a los que eran nobles. Nunca defendió a los pobres, que era el 98% de la población. Todo lo contrario, la iglesia se unía a los nobles para presionar, para indultar, para despreciar, para mantener en ignorancia a los campesinos y a los burgueses, que eran quienes aportaban todo el dinero que la iglesia necesitaba y que el emperador necesitaba. Bien. Fíjense, estoy haciendo un resumen rápido porque quiero llevarlo todo a un punto final. Esta Edad Media culminó allí. Y hubo aquí un interludio entre la Edad Media y la Edad Moderna, y ese interludio se llamó el Renacimiento, ya he hablado antes. Y en este Renacimiento se levantaron muchas ideas, muchos pensamientos. Se levanta Descartes con su primera regla, que fue pienso y luego existo. Y Descartes lo hizo de manera tímida, pienso y luego existo. Pero ahí mismo en el humanismo, en ese renacimiento que se levantaron humanistas como Descartes, como Erasmo de Rotterdam, entre otros, como Ulrico Zwinglio, porque Zwinglio era humanista.
Lutero estaba de acuerdo con las virtudes del humanismo, aunque Lutero, siendo sacerdote romano, era también humanista. Fíjense, esta mezcla de ser sacerdote romano que guardaba las doctrinas de la iglesia, también se volvió humanista, un libre pensador. Y entre ese libre pensamiento es que viene con esas ideas de liberación, de reforma. Y entonces todo este proceso del renacimiento hace que crezca el humanismo, hace que crezca la dialéctica, hace que crezca la diatriba, hace que crezca la teología, que haya un crecimiento gradual de la ciencia, porque empezaron hombres de ciencia a escribir, que haya un crecimiento gradual de la política, que haya un crecimiento gradual de la filosofía, que haya un conocimiento gradual de la ética, de la moral. Entonces, todo eso lo que originaría es que la iglesia perdiera el control. Porque la iglesia oprimía y tenía el control de todo, pero al explotarle todo esto en las manos, entonces perdió el control. Cabe destacar que todo eso fue originado por la Reforma Protestante, porque la gente a quien le tenía miedo era la iglesia. Pero los reformadores, contra quienes daban sus discursos y contra quienes pelearon, fue contra la iglesia. Y la gente empezó a entender que la iglesia no tenía todo el poder realmente, y entonces empezaron a surgir todo esto hasta lo que llegamos al día de hoy. Bien. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La consecuencia es que el mundo en cuestión de 50, 100 años avanzó dos milenios. Hubo un rápido crecimiento en las artes, en la política, en la ciencia, en la filosofía, en la teología. Hubo rápido crecimiento después de la Reforma. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pastor, lo que usted está diciendo es que la iglesia mantenía en oscuridad. Sí. De hecho, esa etapa se llamó desde el siglo IV hasta el siglo XVII, se llamó la Edad Oscura, porque quien mantenía en oscuridad de pensamiento a la gente era la iglesia. Ok. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Hay una edad oscura en la iglesia el día de hoy? Bueno, la Biblia en varias ocasiones nos lo revela. Jesús en Mateo 24 hablaba sobre esto y decía que nadie los engañe. Pablo más adelante, escribiéndole a Filipenses, le decía que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, decía Pablo, y que solo piensan en lo terrenal. Judas decía que son olas del mar que espumean su propia vergüenza. Y solo está hablando de gente que se ha metido en la iglesia, que no son de nosotros, pero se han metido en la iglesia. ¿Para qué? Para traer oscuridad, para traer ignorancia, para traer desconocimiento. Y otra vez volvemos a lo mismo. Fíjense que al principio empecé a hablar de Halloween. Estamos metiendo en ignorancia a la iglesia, por lo tanto, eso nos hace entender que necesitamos encender una luz el día de hoy para sacar de la iglesia la ignorancia, para sacar del mundo la ignorancia. El pueblo, cuando desconoce su historia, vuelve a vivirla, vuelve a repetirla. Y lo que está pasando hoy en el andar cristiano es que estamos muy metidos en temas carnales. No sé cómo llamarlo, son temas de sentimiento, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo vi, lo que yo sentí, lo que yo escuché. Y la Biblia no se trata en temas de sentimiento, trata de temas de creencia. La Biblia trata en temas de creer por encima de todas las cosas, son temas de fe. Y en cuanto a eso es que estamos oscuros. Hoy no se está hablando del tema de la fe en las iglesias locales. Hoy no se le está enseñando a la gente sobre el arrepentimiento, el venir a Cristo con fe y el vivir a la luz de la fe que estoy profesando. Entonces, las consecuencias que dieron como traste, que dieron como resultado ese andar en la reforma, nos marcaron hasta el día de hoy.
anduvieron el mundo entero, cambiaron Europa. Todos los países que abrazaron la reforma se desarrollaron rápidamente. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Gran Bretaña, de Inglaterra, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Suiza, Checoslovaquia, todos esos países que abrazaron, y Rumania también, que son ya de Europa del Este. Países que abrazaron la reforma, cambiaron totalmente y avanzaron en el tiempo. Los países que no abrazaron la reforma, como fue el caso de Italia, como una parte de Italia, como fue el caso de España, que se mantuvo hasta el día de hoy siendo católico, siendo 100%, y también el caso de Portugal, se quedaron atrás en el tiempo. Y cuando miramos dentro de los países desarrollados, los que abrazaron la reforma protestante se desarrollaron económicamente, se desarrollaron políticamente, se desarrollaron en el tema de la educación y en todos los aspectos hubo un desarrollo integral de ellos. Pero países que no abrazaron la reforma se quedaron atrás. República Dominicana fue colonizada por uno de esos países que no abrazó la reforma protestante. Y por eso hasta el día de hoy tenemos ese matiz de quedarnos con parte de la ignorancia. En estadísticas estamos en el suelo, tenemos políticos corruptos, tenemos una educación incompleta, con muchas carencias, tenemos iglesias que al parecer nuestro crecimiento lo hemos conducido, lo hemos llevado solo al número, pero no al desarrollo intelectual. Y de hecho, cuando alguien crece en cuanto al desarrollo intelectual, entonces lo tachamos, lo tildamos. Lo que buscamos es, cuando invitamos a alguien a que vaya a nuestra iglesia, lo que buscamos no es ser impactado por la palabra de Dios, sino que lo medimos en cuanto a qué tan duro habla por el micrófono. Lo medimos en cuanto a qué tan fuerte grita o se mueve en la plataforma, porque entendemos que el que hace eso es el que tiene el Espíritu. El que da un mensaje expositivo, explicativo, detallado, sistemático, a ese lo rechazamos, hermano. Y esto es un aspecto intelectual que hay que trabajar el día de hoy. Esa es una de las razones por las que necesitamos una reforma. Hay un desconocimiento tan grande de la palabra de Dios que la gente ya no dice la Biblia dice, sino que ahora dice mi pastor dice. En el pastorado existe también el desconocimiento de la palabra de Dios, así como lo tenían los sacerdotes romanos. Tenían un desconocimiento de la palabra de Dios porque no todos tenían la oportunidad de ir a estudiar teología en una universidad. Y quienes le enseñaban teología no estaban abrazados a la teología real, sino a los dogmas de la iglesia. Por lo tanto, a quien ellos le rendían culto básicamente era a los dogmas de la iglesia y no a la teología sistemática. El día de hoy los pastores necesitan entender que ellos son los mensajeros, y aquí me incluyo. Necesitamos entender que solo somos los mensajeros y que nuestro trabajo es llevar el mensaje. Por lo tanto, necesitamos una reforma en ese aspecto. Necesitamos una reforma en el aspecto de introducirnos en la palabra de Dios para darle a la gente el mensaje de Dios y no nuestros sueños, nuestras interpretaciones, nuestras visiones y lo que nosotros estamos viendo. Porque hoy se oye más desde los púlpitos: yo veo, yo creo, yo digo, yo declaro, yo decreto. Y esto sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es mostrando nuestro egoísmo y nuestra idolatría a nuestro propio ser. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo: aparecerán hombres amadores de sí mismos, y hoy lo que se está mostrando es todo esto. Por lo tanto, necesitamos hoy una reforma en este aspecto. Necesitamos una reforma en entender de que Cristo es el Hijo de Dios y que vino y murió por nuestros pecados. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es predicar a Cristo. Necesitamos una reforma. Pablo decía: yo me he propuesto una sola cosa, y esto es predicar a Cristo y a este crucificado. Necesitamos una reforma en entender de que los medios de comunicación deben ser llenados de Cristo y no de nuestras propias figuras. Porque lo que estamos enseñando hoy son nuestras fotos, nuestras poses y nuestras cosas que no cambian a la gente y que no le hablan de salvación y vida eterna. Necesitamos una reforma.
Que la gracia del Señor sea sobre ustedes, amados.